Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Profe, es necesario prender la cámara? ¿Es necesario prender la cámara? No, ustedes quieren, no hay ningún problema. Bueno, sí, señora. ¿Quieres que aparezca en la cámara o no? Sí. Sí, a ver, sí. Vamos a esperar. Esperamos 5 minutitos a ver quién más ingresa, ¿vale? Mientras tanto, ustedes son tan amables, me van consiguiendo cuaderno y esfero. Tengan el cuaderno. Ya. Y esfero. Esperemos un momentico a ver cuántos se nos unen. Recuerda, con mucho cuidado. La profesora no vio ayer de Ya ni empieza. Y a las 2 de la tarde dijo, ¿Alguien sabe más o menos cuántos estudiantes están el de la música? Gracias. ¿Alguien sabe más o menos cuántos estudiantes se están uniendo por videollamada? Profe, 27 participantes. En este momento sí, pero en otras videollamadas más o menos, ¿alguien sabe cuántos? 35. Ok, vale, gracias. Bueno, demos unos 2 minuticos a ver quién más se une a la videollamada y ya empezamos. Váyanme buscando cuaderno y espero los que acabaron de llegar, por favor. Listo, ubíquenme tabla periódica, porfa, ténganla a la mano. Siempre que tengamos clase, bien sea por videollamada o bien sea por video, tengan la tabla periódica a la mano, porfa. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos empezar entonces. Bueno, chicos, ahora sí, buenas tardes para todos. Si se dan cuenta, les bloqueé los micrófonos. Y es porque, digamos que siempre que tengamos videollamada, vamos a aprovechar ese espacio, pues, para la construcción de conocimiento y no como para que ustedes empiecen ahí a jugar, ¿vale? Buenos días. Aquellas personitas que entraron de una vez con el micrófono abierto y la música, espero esta sea la primera y la última vez que ocurra, ¿vale? Ustedes ya más o menos saben cómo soy yo y pues conocen la metodología. Y a pesar de que estemos a la distancia, pues igual vamos a respetar la clase como tal. ¿Listo? Entonces, primero vamos a tener los micrófonos apagados. En este momento yo lo hice arbitrariamente, pues porque ustedes ahí estaban como en otro cuento. Pero siempre que entren, ustedes van a entrar con su micrófono apagado y si van a hacer alguna intervención, pues no hay ningún problema. Abren el micrófono y hacen la intervención, ¿vale? Probemos con Cardona. Cardona, intenta abrir tu micrófono a ver si te escuchamos. Hola, profe. Listo, perfecto. A pesar de que yo los silencié a todos, pueden abrir el micrófono para dar el aporte y no hay ningún problema, ¿vale? Siempre que tengamos clase, entonces a mano, tabla periódica, cuaderno y pues todas las herramientas que ustedes saben que necesitan, ¿vale? Otra recomendación, aquellas personitas que no alcanzaron a entrar a la videollamada, se va a subir a la plataforma, yo siempre se las voy a dejar en Classroom, para que ustedes la puedan volver a visitar por si tienen dudas, ¿listo? Entonces, no siendo más, empecemos. Si alguien quiere hablar, pues sencillo, deshabilita el micrófono y habla, hace la intervención. Si no ven bien, me avisan y acomodamos mejor la cámara, ¿vale? Puede que se vea un poquito borroso, pero eso es porque pues la cámara del computador no es tan buena como la cámara de los celulares, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El día de hoy, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Listo, vale, gracias. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama grupos. Y ustedes me van a decir, profe, ese tema ya lo vimos cuando estábamos en sexto, profe, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho creo que en séptimo ya también le habíamos echado una cepillada. Pero necesito que les quede claro
porque la próxima clase vamos a ver cuál es la estructura de la tabla y ya en la siguiente vamos a empezar a ubicar los elementos dependiendo de la configuración electrónica en la tabla periódica. Entonces, si ustedes no me tienen claro ese tema de grupos y periodos, pues va a ser muy difícil que me ubiquen los elementos en la tabla, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Si no me escuchan, me avisan. Señora. Sí, Profe, Eso, Sí, señora, señor. profe, los grupos y periodos son los que van de la tabla periódica, ¿cierto? Los que Sí, van... vamos a trabajar Ah, tabla listo. periódica. Listo, profe, gracias. Resulta que los grupos son aquellas características o aquellos elementos que se encuentran dentro de las columnas. Vamos a imaginarnos las columnas de la casa. Ustedes saben que las columnas de la casa se encuentran de forma vertical, ¿cierto? Que son las que sostienen tanto el techo como el piso de la casa. Siempre que hacen una casa le tienen que echar columnas, porque si no, pues el peso de la plancha lo que va a hacer es que va a tumbar la casa al piso. Entonces nos vamos a imaginar que estas son las columnas de la casa y son las que nos van a sostener nuestra tabla periódica. Por ejemplo, Juliana, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? Tiene Juli, 7 grupos, profe. Juli, ya va, profe. También, pero se lo escuché feo. bueno, otro que haya podido abrir el micrófono. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? Profe, tiene 7. Tiene 7. No, señor, esos son los periodos. 18. Tabla cuenta con 18. 7 periodos. Eso, muy bien. 18. La tabla periódica tiene 18 grupos. ¿Listo? Esos 18 grupos se encuentran distribuidos entre los grupos A y los grupos B. Entonces, cuando nosotros trabajamos los A, son aquellos grupos que se encuentran en los extremos. ¿Listo? ¿Ahí ven bien el tablero? ¿Mi super tablero? ¿O están viendo más o menos? ¿Ahí? Está bien, profe. Listo, Está háganlo. bien. Gracias. Entonces tenemos los grupos A, que son los que se encuentran en los extremos, y ellos son una totalidad de 8. Solamente tenemos 8 grupos en la tabla, 8 grupos A en la tabla, pero en total son 18. Eso no se les puede olvidar. Cuando nosotros terminemos la videoconferencia, me imagino ustedes ya se dieron cuenta que tenemos un quiz por ahí por responder. Y precisamente pues se va a tratar de lo que hablemos acá. Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Decimos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 grupos. Ellos son los grupos A. Y se denominan así porque resulta que son los elementos que más se trabajan en la tabla periódica. Son los elementos más comunes, son los que más se Rápido usan. que Por eso si usted son quiere parte de los que grupos llame A. que saque las cosas, que porque de pronto hay cosas buenas ahí. Oigan, Entonces, yo no sé si- por allá no me cierran el micrófono. Porfa, ayúdenme con el tema de los micrófonos y si no, yo los voy a silenciar acá arbitrariamente. Gracias. Entonces, resulta que aquellos grupos que se encuentran en el centro de la tabla periódica son los grupos B. Y esos grupos B se llaman así porque son aquellos elementos que, aunque son importantes, no se usan tanto, no son tan usados como los elementos que se encuentran en los grupos A. Y aquí entonces tenemos 10 columnas que conforman los grupos B, para un total de 18. 8 de los grupos A más 10 de los grupos B tendríamos un total de 18 grupos. Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y creo que me va a sobrar una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente me sobró una. Recuerden que como la tabla es perfecta, pues a ustedes de pronto esta situación no les vaya a suceder en el cuaderno, pues porque sus cuadernitos traen la cuadrícula y todo el cuento y pues allá digamos que va a ser un poco más sencillo. ¿Listo? No se me pueden equivocar, es en la cantidad. Recuerden que son en un total de 18 grupos. 10 que conforman los grupos B y 8 que conforman los grupos A. Cuando nosotros hacemos la tabla periódica de grupos, generalmente las tierras raras desaparecen. Y es porque las tierras raras no tienen grupo. Sí tienen periodo, como lo van a ver en la próxima clase, pero no tienen grupo. Y es porque esas tierras raras no poseen una cantidad de electrones específica como lo hacemos en estos lugares.
Cuando nosotros aprendamos a ubicar los elementos en la tabla, nos vamos a dar cuenta que todos los elementos que están aquí en esta posición es porque todos tienen un electrón en su último nivel de energía. Todos los que están acá es porque tienen 2 electrones en su último nivel de energía. Todos los que están aquí es porque tienen 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en el último nivel de energía. Son características en común que tienen los átomos y que le permitieron a Dmitri Mendeleev y sus, digamos que, asesores poder hacer la tabla periódica. Por ahí les dejé un datico curioso, y es que aunque Dmitri Mendeleev fue la persona que organizó la tabla, en este momento trabajamos con la edición de Werner, porque el tipo lo que hizo fue que unas pequeñas modificaciones a lo que nos dio Dmitri Mendeleev, y pues ya con eso se ganó el crédito de la edición con la que estamos trabajando en este momento. Pues, sin embargo, digamos que todo el crédito es para Dmitri Mendeleev, ¿vale? Entonces recuerden, la tabla tiene grupos A y tiene grupos B. Una ley de Mendeleev a la cual no podemos faltar, y esa ya se las había mencionado, es que los grupos se representan en números romanos, ¿listo? En cambio, los periodos se representan en números normales. Siempre que nosotros trabajemos grupos, vamos a decir que se representan por medio de números romanos. Para ello, pues entonces debemos conocer esos números romanos. Entonces, en el caso del número 1, pues es un palito, ¿cierto? Y la idea es que me quede como una I mayúscula. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo solamente como un palo, pues no se va a identificar como número romano, ¿listo? Siempre tendrá que estar con esos 2 palitos allá, encima y abajo. Grupo número 2, pilas, hace un salto al grupo número 3, grupo número 4, grupo número 5, grupo número 6, grupo número 7 y finalmente el grupo número 8. Profe, ¿por qué salta la tabla periódica en los grupos? Arranca 1, 2 y se salta los elementos de transición. Resulta que estos elementos poseen otro tipo de características para poderlos ubicar. Es decir, que la cantidad de electrones que hay en el último nivel de estos elementos no es la misma. Mientras que todos los elementos que estén aquí tienen 3 electrones, mientras que todos los elementos que estén aquí tienen 4, acá ya la vaina cambia. Cada uno se identifica es por el último nivel de energía y no por la cantidad de electrones. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los átomos, yo les expliqué que los grupos A se pone el número romano? En cambio, con los grupos B se pone la letra D. ¿Sí recuerdan? Que les dije que eran D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Cuando nosotros hacíamos la estructura atómica y la configuración electrónica terminaba en S, P o F, era porque los elementos pertenecían a los grupos A. ¿Lo recuerdan? Sí, señora. Listo. Mientras que cuando terminaban en la letra D, ese iba a ser nuestro grupo. Y es importante para la vez que vayamos a ubicar los elementos en la tabla. ¿Listo? Las tierras raras, vuelvo y les digo, ellas no poseen grupos y por eso no aparecen dentro de nuestro esquema de los grupos como tal. Ahora bien, resulta que estos grupos tienen unos nombres. Cada uno de ellos forma una familia. Escuchen bien porque esto es una pregunta del quiz. Cuando ellos están en una misma columna, se llaman grupos. Pero cuando hay una característica que los determina, se llaman familias. Y la primera familia que vamos a tener aquí es la de los alcalinos. Sí. La primera familia, es decir, el grupo número 1, se llama alcalinos. Eso es como decir que Juliana se llama Juliana Guzmán. Tiene nombre y también tiene un apellido. En este caso es lo mismo. Tiene nombre, grupo número 1, y tiene un apellido que es alcalinos. Se denominan alcalinos, me imagino ustedes estarán tomando nota para el quiz, ¿no? Se denominan alcalinos porque resulta que tienen un sabor como saladito. Y lo otro es que tienen un color metálico, es un color plata, que identifica a todos los elementos que aquí se encuentran. ¿Listo? El grupo número 1 también se llama alcalinos. Para el grupo número 2,
Su apellido es alcalino-térreos. Alcalino-térreos. El primero alcalinos, el segundo alcalino-térreos. Y es porque es una combinación entre esas sustancias saladas y color plata con que procedan de la tierra, vienen de la tierra, por eso se llaman alcalino-térreos. Alcalinos salados y térreos de la tierra, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan? Listo. Gracias. Sí, señora. Listo. Voy con el grupo número 3. Y hagámosle bien el 3 y si no después se me confunde. ¿La evaluación es mañana? La evaluación es ahorita apenas terminemos. Soy. Apenas terminemos. Bueno, voy con el grupo número 3. Resulta que este grupo número 3 pertenecen el aluminio. Y pueden haber varias formas de llamar a este grupo número 3. Hay unos que lo llaman la familia del aluminio, porque es un elemento que compone digamos que como la fila que se encuentra ahí. Hay otros que lo llaman la familia del boro. Como ustedes lo quieran llamar, no hay ningún problema. En este caso lo vamos a llamar la familia del boro. ¿Listo? ¿Por qué se llama así? Porque es el primer elemento que compone el grupo número 3. Es decir, el nombre es grupo número 3, pero el apellido es familia del boro. Para el grupo número 4, resulta que hay un elemento muy importante que se ve en 11, que es el carbono. Y cuando uno está en 11, todo el año se la pasa viendo el carbono. ¿Cómo es el carbono? ¿Cómo se compone? Profesora, Los enlaces, señor. lo del medio en la evaluación no va a aparecer en lo del medio. Sí aparecen, pero es que ellos no tienen nombres específicos, hijo. Es decir, ellos se llaman el grupo de 1, el grupo de 2, el grupo de 3, pero no tienen apellidos, así como los grupos A listo. no poseen apellidos. Profe, ¿me puede decir Señora, ¿me qué puede dice? decir qué pasó? ¿Qué dicen dónde? Hola. Ahí después de lo rojo. ¿Familia del boro? ¿Aquí? Sí, gracias. Familia del boro. Les estaba Gracias. diciendo que para el grupo número 4 resulta que tenemos un elemento muy importante que es el carbono. Entonces, este grupo lo pueden denominar la familia del carbono o los elementos carbonosos. ¿Por qué? Porque el carbono es el elemento más importante, como ustedes quieran, o familia del carbono o carbonosos. No hay ningún problema. ¿Listo? Para el grupo número 5. ¿Carbón? ¿Es lo mismo? ¿Cómo? Carbonosos o carbón, se puede llamar, sí, Pues cualquiera. Esperen. Familia del carbono es la primera opción. O se pueden llamar a estos elementos carbonosos. No me pueden decir que es la familia del carbón, porque si no, entonces el carbón es con el que hacen las arepas, con el que hacemos asado. ¿Qué es el carbón? ¿Listo? Aquí estamos hablando es del carbono. ¿Listo? O familia del carbono o carbonoso. ¿Vale? Vamos con el grupo número 5. Resulta que en el grupo número 5, el primer elemento que aparece ahí es el nitrógeno. Quiere decir que es el elemento más importante. Por eso, todos los elementos que aquí aparezcan, igual se llamarán la familia del nitrógeno o nitrogenosos. Dejémoslo como la familia del nitrógeno. Eso es como cuando uno dice la familia Tovar. Entonces, en la familia Tovar está Miguel Ángel, está David, está Johan y está Carlitos. Todos son de apellido Tovar, pero hay 4 personas diferentes. Lo mismo sucede aquí. Todos son del apellido nitrógeno, pero hay varios elementos distintos que lo conforman. ¿Sí me entienden ahí? Sí, señora. Señora. El grupo número 6, entonces, tiene el oxígeno. Y a él, pues entonces el nombre no cambia. Esta vaina es la misma, familia del oxígeno. Aquí tenemos familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno y familia del oxígeno. Son los más fáciles porque pues son familias. En cambio, estos son los más difíciles de aprendernos. Alcalinos, alcalinotérreos, precisamente por la composición del nombre. Pero pues son fáciles de recordar. Alcalinos, alcalinotérreos, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, familia del oxígeno. Y aquí sí vienen los duros.
Porque resulta que estos se llaman halógenos. Ellos no se llaman la familia del flúor, sino que ellos se llaman halógenos y se denominan así porque los elementos que se encuentran en ese grupo número 7 puede que tengan características de los que están de aquí para allá, pero también poseen características de los gases nobles. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del cloro, uno lo primero que se imagina es el cloro que le echan a la piscina. Entonces uno dice, no, pues si la piscina es líquida, el cloro es líquido. Pero mentiras, el cloro es un gas. Y está en estado gaseoso precisamente por la cercanía que tiene con los gases nobles. Por eso, Profe, ¿cuál es el último? ¿Cuál es el que le sigue a la familia de oxígeno? halógenos. ¿La familia de los halógenos? No se llama familia los halógenos, solamente se llama halógenos. Y ya, ese es como el nombre. Ah, listo, profe. Listo, profe. Halógenos. Resulta que esos halógenos, entonces les estaba diciendo, que son aquellos elementos que poseen características tanto de aquellos elementos que son líquidos y sólidos, como de esos elementos que son gases nobles. Por esa razón se denominan de esta forma, halógenos, no se les puede olvidar. Y por último tenemos aquí a nuestros gases nobles, que no son nada nobles, porque la mayoría de estos gases son explosivos, la mayoría de estos gases son radiactivos, la mayoría de estos gases generan contaminación, pero pues se denominan gases nobles porque resulta que ellos ya llegaron a la ley del octeto. Cuando nosotros aprendamos a hacer enlaces y sepamos cómo se forma, por ejemplo, la molécula de agua, cómo tiene la capacidad del oxígeno de atraer los hidrógenos, ahí es donde les voy a tocar el tema de cómo es el nombre y cuáles son las propiedades de cada uno de los grupos. ¿Qué necesito por el momento? Que me los identifiquen. Entonces, por ejemplo, si yo llego a preguntar, Juliana, ¿cuál es el nombre del grupo número 3? Familia del boro. Perfecto. Si le pregunto a Manuela, Manuela, ¿cuál es el nombre del grupo número 7? Halógenos, profe. Los halógenos, muy bien. Y si hablamos entonces del nombre del grupo número 1. Alcalinos. Alcalinos, perfecto. Recuerden que los grupos tienen nombre, pero también tienen apellido, ¿listo? Si hablo del primer grupo, voy a decir que son elementos que poseen una característica en común, que puede ser o el sabor salado, o que puede ser el color metálico, que todos los elementos que se encuentran allí presentan esa característica. Alcalinotérreos, que sean salados y que provengan de la tierra, por eso se llaman térreos. Sí. De la familia del boro, pues porque el primer elemento es el boro. La familia del carbono, porque es un elemento muy importante, y es lo que vamos a ver cuando ustedes estén en 11. En 11 todo el tiempo se habla del carbono precisamente por el nivel de importancia que tiene. Para el grupo número 5 tenemos la familia del nitrógeno, grupo número 6 la familia del oxígeno. Familia súper importante, los halógenos, porque más adelante, ya cuando ustedes estén por allá en octavo, se van a dar cuenta que estos halógenos me van a dar el nombre de muchas sustancias químicas que llevan el nombre gracias a estos halógenos. Y finalmente tenemos los gases nobles, ¿listo? Nicole Ruiz, ¿por qué no puse aquí las tierras raras en mi representación? Alguien, Johan, tú que tienes el micrófono abierto, ¿por qué no puse las tierras raras? Porque no eran grupos. Profe. Trae la pregunta. Porque aún no están todavía investigadas, ¿no? Se las nombran como de 1 y de 2 y de 3. Esperen. Tacho. No son aquí o no se encuentran en la tabla de los grupos porque resulta que esos elementos, por dos razones. La primera, no comparten la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía, ¿listo? Que esa es una característica fundamental de los grupos. Se encuentran dentro del mismo grupo solo si comparten la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía, ¿listo? Pilas con esa característica, la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía, ¿listo? Cuando nosotros hacíamos los átomos, nosotros poníamos una cantidad específica de esos electrones.
Entonces, vuelvo y le repito, todos los que se encuentren aquí, iniciando en el hidrógeno y terminando en el francio o en el radio, no importa lo grande que sea el elemento, eso es independiente. Lo que interesa es que todos tienen un electrón en su último nivel de energía. Lo mismo sucede aquí, creo que empieza con el berilio y termina, no me acuerdo con cuál, ya termina con el radio. Con el radio, gracias. Resulta que todos los que están acá tienen 2 electrones en su último nivel de energía. Profe, pero si el radio tiene 88 como número atómico, no interesa. Si usted sigue el triángulo de Pauling y hace la configuración electrónica perfecta, el elemento va a terminar con el número 2, es decir, que va a tener 2 electrones en su último nivel de energía. Lo mismo va a suceder en estos casos. No toco a los grupos B, porque a pesar de que son grupos, ellos manejan otras características. Ellos manejan una configuración electrónica especial, por decirlo de alguna forma, ¿listo? Entonces, razón por la cual no puse las tierras raras. Primero, porque no comparten la misma cantidad de electrones en su último nivel de energía. Segundo, alguien me decía por allá, porque son elementos que se encuentran todavía en investigación. Tercero, porque son elementos que no tienen completa su información. Entonces, en muchos casos, ustedes van a encontrar el cuadrito y una cantidad de punticos, o una cantidad de asteriscos, o solamente encuentran el símbolo. Y es precisamente porque aún continúan en investigación, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes. No entendí. ¿Qué no entiende? Ahora todo. Vamos a hacer un ejemplo aquí de un elemento para saber si corresponde al grupo. ¿Listo? Digamos que me voy a adelantar un poquitico, me voy a adelantar 2 clases. ¿Listo? Entonces, voy a tomar como ejemplo al berilio. Número atómico del berilio, por favor. 4. 4. Número atómico y en este caso 4. Configuración electrónica. 1S2. 1S1. 2S2 y ahí. Listo. Ya hicimos la configuración electrónica. Resulta, cierren mis micrófonos para que me escuchen, por favor. Resulta que cuando yo tengo la configuración electrónica, yo puedo sacar grupo y periodo de inmediato sin tener que hacer la estructura atómica. Entonces, el número chiquitico me indica el grupo y el número grande me indica el periodo. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues entonces yo puedo venir a ubicar el elemento según las indicaciones que me está dando la configuración. Aquí me está diciendo que pertenece al grupo número 2. Grupo número 1 y grupo número 2. Tendrá que estar en esta columna. Y me dice que pertenece al periodo número 2 también. Entonces yo lo que hago es que ubico los periodos. Aquí ya los ubiqué. Y tengo que poner específicamente el símbolo donde corresponde. Grupo número 2, aquí, y periodo número 2, 1 y 2. O sea que el berilio tiene que estar aquí. Y eso sucede con todos los elementos de la tabla periódica. Todos, absolutamente todos los elementos, coincide la ubicación del elemento con la configuración electrónica dependiendo del grupo y del periodo. Más adelante, 2 clases adelante, vamos a aprender a hacer magia, porque vamos a empezar a ubicar esos elementos dentro de toda la tabla periódica y ustedes se van a dar cuenta que el trabajo que hizo Dmitri Mendeleev fue supremamente grande para poder ubicar esos elementos dentro de la tabla, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo nada, profe. Listo. Entendí todo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No entiendo. ¿Nadie seguro? Dime. No entendí el halógeno. Halógeno. ¿Y el halógeno? Sí, señora. Bueno, resulta que se llaman los halógenos al grupo número 7 porque ellos o pueden ser líquidos, o pueden ser sólidos, o pueden ser gaseosos. ¿Recuerdan que en algún momento nosotros poníamos una letrica y representábamos el estado de la materia del elemento? Sí, señora. Entonces, en el caso de los halógenos, resulta que poseen, digamos que como las 3 características al tiempo.
Cuando nosotros hablamos del cloro, pues nosotros nos imaginamos que el cloro se relaciona con clorox y que es de carácter líquido. Pero resulta que el cloro en su estado natural es gaseoso y es precisamente por su cercanía a los gases nobles. Lo que pasa es que los halógenos están muy pegados a los gases nobles, no tienen nada de distancia. Entonces eso hace que sus características generalmente sean gaseosas. En el caso del oxígeno es gaseoso, pero está un poquito más separado, tiene una forma más clara. Entonces las características tienen que ser diferentes. En cambio, en el caso de los halógenos, están más pegaditos a los gases nobles, lo que les da su característica gaseosa. Y lo otro es que se pueden unir en enlaces iónicos con el grupo número 1 para cumplir la ley del octeto. Yo sé que están un poquito perdidos con ese tema de la ley del octeto, pero no se preocupen que más adelante lo vamos a aclarar, ¿vale? Sí, señora. ¿Alguien más? ¿Las preguntas, inquietudes? No, señora. Bueno, hijos, entonces, no siendo más, en la plataforma ya tienen el quiz. Si de pronto todavía no lo quieren resolver porque les quedó alguna duda pequeñita, esperen a que yo lo suba a YouTube, lo subo a la plataforma, vuelven y lo revisan y ahí sí responden el quiz, ¿vale? Porfa, no se me dejen atrasar. Siempre en la plataforma les dejo qué me deben bajo el nombre de la actividad específica. Profe, que yo ya se lo envié, profe, que esto, profe, que lo otro, no importa, usted vuelve y me lo reenvía y no hay ningún problema, ¿listo? Con eso no tenemos inconvenientes. Eso sí, no me omitan la información, porque es que parezco como loquita ahí subiéndoles información y nadie me responde, nadie me dice nada, nadie sube las actividades, entonces pues eso me preocupa, ¿listo? Juiciosos, pórtense bien, qué rico volverlos a ver, hay unos más bonitos. Los que me dejaron ver cámara, ¿no? Los otros sí, ojalá estén bien porque ni modo de ver. Juiciosos y esperemos que pronto nos volvamos a ver, ¿oyeron? Así sea para tirarles el marcador, pero nos volvemos a ver. Bueno. Bueno, cuídense mucho, juiciosos. Chao. Profe. Bueno, juiciosos, el que está cambiando de voz por allá. Chao, profe. Chao, juiciosos.